Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte cada día más. Cada día más. Oh, oh, oh. Como lluvia que proviene del cielo, que tu palabra fluya en mí. Y en mi caminar tu palabra guardaré. Lo que me digas haré. Padre, que tu palabra, Señor amado, sea escuchada. Tu palabra dice, amado, que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, Padre, yo me sujeto a ti. Sujeto mi boca, sujeto mi mente, mis pensamientos, mi alma, mi espíritu, Señor, para que tú llenes mi boca, Señor. Y así también, Padre, esta palabra sea recibida, Señor, a donde tenga que llegar esa palabra. Padre, tú lo sabes, Señor amado, porque nosotros solo somos sembradores, Padre, pero tuyo es el regar y el dar crecimiento en el nombre de Jesús, Señor. Ahora todo aquel que escucha, Padre, pueda escuchar esa voz, Señor, y puedan ser abiertos sus ojos, Señor, a tu luz admirable en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema es recuperando la vista. Se nos ha proclamado el año de la recuperación y algo que debemos recuperar es la vista. Vamos a iniciar en Mateo en el capítulo 6 y en el versículo 22. Dice, leemos honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. 6:22, hermanos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, y nos hace una pregunta, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La palabra dice que nosotros estábamos en tinieblas, nosotros no podíamos ver. Cuando nosotros estábamos alejados del Señor, nosotros no podíamos ver muchas cosas, nosotros no podíamos entender muchas cosas, pero aquí la palabra dice que si nuestro ojo está bien, todo nuestro cuerpo va a estar bien. Hemos aprendido que todo entra por los ojos. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? Pero no solamente afecta un sentido, ¿verdad? Porque tenemos 5 sentidos, se nos ha enseñado que tenemos 5 sentidos. Entonces, nuestros ojos están comunicados con el oído.
Pero no solamente con el oído, sino también con nuestro corazón. Pero no solamente con nuestro corazón, sino con nuestra boca. Pero también están comunicados con nuestra mente, que son los pensamientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver, mirar, contemplar. Y no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo decir, allá va la hermana, ¿la puede ver? Y mi hermano dirá, yo creo que sí es ella, la veo, ¿verdad? Pero la está viendo de lejos. Pero si él se acerca, entonces la va a reconocer y va a decir, sí, es hermana tal, ¿verdad? Pues así nos sucede a nosotros. Y ahora vamos a ver desde dónde viene ese origen. Y vamos a leer en Génesis, en el capítulo 3. Es una palabra que hemos aprendido, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos habla. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces la mujer vio el fruto. Así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Vemos y nuestros ojos se ilusionan, hermanos, con algo que nosotros vemos. Así le pasó a Eva. Ella vio el fruto y ella quería comerlo. Pero también aquí nos dice que era agradable a los ojos. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que fue cuando comenzó el pecado. Pero algo que pasa es que también ella escuchó la voz de la serpiente. Entonces ella no solo vio, sino también escuchó la voz de la serpiente. Dice que las serpientes, cómo cautivan a su presa, es con los ojos. Dice que la ven la presa hasta que la cazan. Recordaba que esa práctica la hacen en Oriente, en los países orientales. Ellos dominan a la serpiente y de hecho ellos tienen como algo que consagran el dragón. Imagínense, hermanos. Si la Biblia nos dice que esta serpiente evolucionó y se convirtió en dragón en Apocalipsis, y ellos dominan la mente con la mirada, pero ¿de quién aprenden? De la serpiente. Y ahora vamos a leer, hermanos, en Isaías, en el capítulo 6. En el capítulo 6 nos habla acerca de la visión y llamamiento de Isaías. Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra
está llena de su gloria. En el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nos está hablando de que él vio, pero ¿a quién vio? Al Señor. Sus ojos estaban limpios para poder ver al Señor. Pero también nos habla que él escuchó voces que decían santo, santo, santo. Pero también nos dice que él se consideraba de labios inmundos. Pero ¿qué hizo el Señor cuando él dijo eso, verdad? Él puso un carbón en la boca de Isaías para que ya no salieran de él palabras inmundas. Pero aquí aprendemos de que como el Señor, ¿verdad? A nosotros, Él se nos puede revelar. Pero tenemos que tener una conexión. Podemos ver y ser hábiles con nuestra vista. Pero estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Debemos tener conexión. Aquí mis hermanos yo los veo sentaditos todos atentos, ¿verdad? Pero yo no puedo saber sus pensamientos si me están poniendo atención o no. Creemos que es así, porque si venimos a la casa del Señor es a poner atención, ¿verdad? A su palabra. No venimos, escuchaba una prédica que dice el Señor nos da 24 horas y nosotros cuando vamos a su casa, ¿qué tiempo le estamos dedicando? Y aún así estamos pensando, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Dejé la olla en el fuego, o todo lo que tengo que hacer mañana, y nuestra mente, ¿verdad? Hay otra palabra que aprendí ayer que vemos a la persona y decimos, como que está en la luna, está aquí, pero su pensamiento, saber ni dónde anda. ¿Y sabe qué significaba la luna? Jericó. Dice que Jericó significa luna. Vamos a avanzar, hermanos, porque hay mucho que aprender. Pero algo impresionante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Es una profecía que dice siempre aquí en Isaías 6. Y en el versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta profecía se cumplió. No, hermana, pero es que esto lo decía en Isaías. No, esta profecía nos sigue hablando el Señor. En todo el Nuevo Testamento nos dice que oyen pesadamente, pero no escuchan, ven, viendo no ven. ¿Pero por qué? Porque aquí el Señor estaba dando una profecía para el pueblo. Entonces yo no entendía muchas cosas, yo oraba por alguien, pero ahora oro pidiendo al Señor que abra sus ojos, que abra su entendimiento, que su corazón escuche. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Señor los cegó, que no van a entender ni se van a convertir hasta que el Señor los sane. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros vamos a abrir ojos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros ya veamos, cuando nosotros ya entendamos,
cuando nosotros ya podamos hablar lo que el Señor quiere que hablemos, cuando nosotros ya escuchemos su voz. Solamente así podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque también su palabra dice que nosotros no podemos ser guías ciegos, como un ciego va a guiar a otro ciego, y como nosotros también nos podemos dejar guiar por un ciego. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Aquí nos habla una historia de Eliseo y Naamán. Hemos leído esa historia, ¿verdad? No la vamos a leer toda, pero vamos a leer lo que le pasó a Naamán. Dice que donde él llegó, una muchacha que había sido cautiva, llegó a trabajar allí a la casa de él. Esto está en el versículo 3, dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él nos sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el señor rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Yo estoy leyendo Reina Valera. Dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vamos a hablar un poquito de esta historia. Él iba porque había escuchado, ¿verdad?, que había un profeta. Pero el rey hasta cartas había mandado, ¿verdad? Ese profeta era Eliseo. Pero lo que esperaba Naamán era que Eliseo personalmente lo atendiera. Y hasta dijo: ¿por qué yo voy a ir a sumergerme al Jordán si habían mejores ríos en mi ciudad? Y a veces así nos pasa. ¿Por qué? Porque algo que no nos deja ver es la soberbia, el orgullo, no nos deja ver. A Naamán no lo dejaba ver porque para él era una humillación, primeramente, que Eliseo no lo había atendido personalmente, sino solo lo mandó a hacer algo, ¿verdad? Y luego que él fue difícil sumergerse en el Jordán. Y dice en el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Hasta que él vio, ¿verdad? Que sí era cierto que él, sumergiéndose iba a sanar. Hasta allí él creó. Y por eso fue que el Señor no lo sanó a la primera. El Señor pudo sanarlo al primer zambullón en el agua, lo pudo hacer, porque Él es el Todopoderoso. Y pasó la segunda, no pasó nada, mi piel sigue igual. Hasta 7 veces, ¿verdad? Si hablamos de numerología, el número 7, el Señor lo estaba perfeccionando. Pero ¿qué tuvo que hacer él, verdad? Él era orgulloso y soberbio. ¿Qué tuvo que hacer? Humillarse. Una cura para la soberbia y para el orgullo es la humillación. Porque el Señor nos dice, ¿verdad?, que al altivo Él lo mira de lejos, pero al que se humilla Él lo atiende. Y tenemos acá en Santiago 4:6 nos habla de eso. Vamos a leer Santiago 4:6. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y en el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Entonces, si estamos cegados de orgullo, de arrogancia, hay muchos textos que nos hablan de humillación, de los ojos altivos. Dice que los ojos altivos son pecado, que el corazón altivo también es pecado. Esto está en Proverbios. Está en Proverbios 21:3. No lo vamos a leer, hermanos, pero está en Proverbios 21:3. Y también nos habla acerca de eso en Salmo 73. Ahora vamos a leer en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Aquí nos habla del reinado de Manasés. Y vamos a leer el versículo 5. Dice: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Acá nos habla de Manasés, pero algo que él no había aprendido era hacer lo que su padre hacía. Siempre ahí en Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 32
nos dice en el versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces Manasés no había aprendido eso, no había aprendido a confiar en el Señor, a ver dónde veía a su padre, sino él consultaba adivinaciones. Y no podemos decir, no hermana, pero él está hablando de brujos, de hechizos y todo eso. Nos pasa también a nosotros, más adelante lo vamos a ver, que los hechizos y todo eso no solamente se refiere a que nosotros visitemos esos lugares. Hay otras maneras en que podemos ser hechizados. Pero ¿qué hacía Manasés con todo lo que él miraba? Lo que provocaba era la ira del Señor. Eso es lo que estaba provocando. ¿Y cuál fue la cura? La cura siempre está aquí, en el capítulo 33, está más adelante. Está en el versículo 12, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Esperó a que el Señor lo angustiara, esperó a que viniera la ira, como estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Decimos, no, pues ¿por qué está pasando todo eso en el mundo? Y no estamos viendo todas las cosas que se están haciendo en el mundo, como han despertado la ira del Señor, y escucho a muchos que dicen, pero ese no es mi Dios, el Dios que yo conozco es un Dios de amor. Sí, el Señor que conocemos es todo amor. Pero tampoco así de que haciendo lo malo, haciendo lo que nosotros querramos y todo lo que se está viendo en el mundo, y querramos que el Señor aún en su amor y en su misericordia no nos pase nada. Qué fácil sería, ¿verdad, hermanos? No es así. Amén. Ahora vamos a leer otra cosa que pasa también cuando los ojos están cegados. Eso lo vamos a ver en Isaías, en el capítulo 44. Algo que también puede cegar es la insensatez, la idolatría, la necedad. Eso lo vemos en capítulo 44 y vamos a leer en el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho?
He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí está hablando de las imágenes, de la idolatría. Dice en el Salmo 115, es cuando nos habla, ¿verdad?, de que tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Y ahí tiene, ¿verdad?, sigue la secuencia de todo lo que ellos son. Pero algo que dice también el Salmo es de que dice que el que cree en ellos es como ellos. O sea que ellos tampoco están viendo, ellos tampoco están oyendo. Ellos también están cegados. ¿Por qué? Porque adoran lo que no es. Y puede decir alguien, no, pero es que hermana, eso fue cuando Moisés, que hicieron un becerro de oro, pero no, nosotros no hacemos ningún becerro, sino lo que hacemos es tal y tal imagen, ¿verdad? Usted ya sabe. Pero vamos a ver aquí que no, que ellos también hacen semejanza. Dice en el versículo 13, dice, el carpintero, siempre en el 44, hermanos, 44:13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Entonces lo que ellos hacen ya no es como en Moisés, ¿verdad?, sino un varón hermoso. Y sigue diciendo aquí en el versículo 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. A la imagen que ellos han compuesto, líbrame porque mi Dios eres tú. Dios con D minúscula, ¿verdad? Dios con D minúscula dice aquí. Entonces algo que ciega es la idolatría, la necedad, la insensatez. Entonces nosotros podemos hablar y hablarles, ¿verdad?, y enseñarles, y ellos no lo van a entender, ellos no nos van a escuchar, ellos no van a ver lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque están cegados. Ahora vamos a leer hermanos, en Hechos. En Hechos, en el capítulo 9. Aquí nos habla de la conversión de Saulo. Dice que Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero porque Saulo no entendía, Saulo no había visto y no había conocido al Señor. Entonces vamos a leer aquí en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces aquí vemos que Saulo se quedó ciego. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que abrirle los ojos. Pero ¿qué pasó también con las personas que estaban con Saulo? Dice que no vieron al Señor. Solo oyeron la voz, pero no vieron. Y luego en el 18, siempre del capítulo 9, dice que Ananías, ¿verdad?, había sido puesto por el Señor, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo para que le abriera los ojos a Saulo. Y en el 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que le cayeron escamas de los ojos a Saulo. Y las escamas, lo vemos siempre en Isaías, dice que la serpiente tortuosa y el dragón, cuando salieron, ¿verdad?, el Leviatán, tienen escamas. Entonces, ¿quién es el que pone escamas en los ojos? El dragón, la serpiente. Así le pasó a Eva. Pero sabe que también aquí mismo está la cura. Aquí mismo está la cura, porque dice: y levantándose, después que le abrieron los ojos, fue bautizado. La cura es el bautismo. La cura para los que están cegados es el bautismo. Hemos escuchado a nuestro apóstol. Dice él que a veces suceden las cosas al revés. ¿Por qué? Porque viene una persona, ¿verdad? Escucha la palabra y quiere bautizarse. Y dice: ¿y por qué se lo impiden? Es de bautizarlo, porque entonces no va a poder ver. Y así nos dice la palabra también, ¿verdad? De que del que no es bautizado no puede ver el reino de Dios. Cuando yo me bauticé, ya a los 2 meses ya me había dicho el pastor, ¿verdad? Hermana, usted está sintiendo algo, ¿verdad? Yo la puedo bautizar ya, pero fíjese que primero hay que darle una enseñanza y usted tiene que aprender los cristianos en Antioquía y todo eso, ¿verdad? Y al fin que pasaron 6 meses, no fue a los 2 meses, sino hasta que pasaron 6 meses. Aunque yo lo veo no que tardó tanto, ¿verdad? Sino fue algo pronto. Pero el apóstol así dice, ¿verdad? ¿Por qué impiden que lo bauticen? Si entonces no ven, por más que les van a estar enseñando, ellos no van a ver, ellos no van a entender. Y esto también siempre está aquí en el capítulo 8, siempre en Hechos, ahí a la parcito está. Aquí en mi Biblia está a la par, en el capítulo 8, siempre de Hechos. Y nos habla acá en el versículo 26 de Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. A Felipe quien lo había mandado era el Señor, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero algo que estaba leyendo el etíope está en el versículo 28, dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías,
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, el etíope leía, pero no entendía. ¿Y qué estaba leyendo? Isaías. ¿Y qué leíamos? ¿Dónde fue que se cumplió la profecía? Ahora. Pero estaba en Isaías. Entonces el etíope estaba cegado. Aunque él, por más que leera Isaías, él no iba a entender. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? No entendemos. Y leemos y no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. ¿Quién nos abre nuestros ojos? El Señor. ¿Quién nos da revelación? El Señor. Y aquí también vemos que la cura fue el bautizo. Y eso está ahí abajito en el versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál fue la cura? El bautismo. Muchos dicen: no, pues es que a mí ya me bautizaron de pequeño. A mí también me bautizaron pequeñita. Pero yo no veía, yo hacía cosas y yo no entendía. Hasta que el Señor, ¿verdad?, me abrió los ojos, me abrió el entendimiento. ¿Y cómo? Con el bautismo. Entonces, la cura para la ceguera es el bautismo. Y también podemos ver, ¿verdad?, que hay otra cura también que es muy importante, que es la Santa Cena. Aquí se nos ha enseñado de la Santa Cena, como cuando iban los discípulos, ¿verdad? En Isaías nos habla del corazón también. ¿Y qué decían esos discípulos que iban? Ay, es que el corazón nos ardía. Y el Señor ahí a la par caminando con ellos, pero ellos no lo pudieron ver. Ellos tenían una cosa, ¿verdad? Habían oído al Señor, lo habían sentido, ¿verdad? Pero no pudieron ver que el Señor ahí a la par iba, hasta que estuvieron a la mesa con Él. Y se decía uno a otro, ¿verdad? Y yo te decía, ¿verdad?, que sentía algo, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros a veces, no decimos las cosas: ay, pero es que yo sentía, eso era, pero no vimos, lo sentimos, pero no vimos. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros veamos, pero que también escuchemos, pero que también los pensamientos dice que están en el corazón, pero ¿dónde se procesan? Es aquí. Se procesan. Usted le pueden contar algo a usted, ¿verdad? Y usted está escuchando. Pero mientras tanto usted ya se le voló el pensamiento y se hizo toda una película en su mente, se imaginó las cosas y todo baja al corazón. Entonces tiene que ver también el corazón y también lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque también la Biblia nos dice que de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Pero todo también es con la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra, ¿verdad?, es la lámpara. Es la lámpara que va a estar ahí, ¿verdad?, alumbrando nuestro camino. Pero si nosotros no ponemos
atención a la palabra y estamos ahí como que distraídos o haciendo otras cosas y no, pero iba a decir el pastor, no, pero esto ya lo hablamos, hermanos, y no lo hablé aquel día, sí. ¿Y sabe qué hizo clic a mí con este tema? Algo que el hermano Carlitos recién predicó, y él predicaba del oír. ¿Qué es lo que estamos oyendo? La palabra. Nosotros queremos tener fe, oigamos la palabra, porque dice por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces eso vino a hacer clic a mí. Entonces oigamos la palabra de Dios. Pero es que también oyendo yo voy a poder ver, porque ¿qué es la fe? Lo que no vemos. Entonces si yo estoy oyendo palabra, yo también voy a poder ver y yo también voy a aumentar mi fe. A veces decimos, Señor, auméntame la fe, Señor, quiero ser alguien de fe, pero no estamos oyendo la palabra, no estamos creyendo, no estamos confiando, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Ahora vamos a leer en Gálatas. Vamos a leer en Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 1. En el versículo 6 dice, no hay otro evangelio, no hay otro. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí lo que vamos a ver es que se va a predicar otro evangelio. Pero si nosotros hemos oído la palabra, y no solo la hemos oído así porque, así, a la ligera, sino escuchamos, porque hay una diferencia cuando oímos, ¿verdad? Usted oye de pasada, pasó ahí un carro, yo lo oí, ¿verdad? Pero tal vez era un anuncio, ¿va? Yo no escuché lo que decía, lo oí la bocina, oí el ruido, pero no escuché lo que decía. Entonces aquí vemos lo que leíamos en Manasés. Lo que leíamos en Manasés es de que hay un hechizo, y aquí lo vamos a ver ahora. ¿Cómo nos quieren hechizar? Con otro evangelio. ¿Cómo lo van a hacer? Confundiendo a la gente. Pero si nosotros estamos bien cimentados en la palabra, no va a haber manera, porque dice aquí Pablo que aunque un ángel venga y nos predique otro evangelio, aún así no vamos a poder ser movidos de lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Y también en Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, cuando habla a una iglesia y le dice retén lo que tienes, a la iglesia de Filadelfia le dice retén la palabra, lo que hemos aprendido. Pero el que va a ser fácil de mover es aquel que no oyó, aquel que no escuchó, aquel que no vio, ese va a ser fácil de mover. Y esto lo vemos aquí siempre en Gálatas, en el capítulo 3 dice, el Espíritu se recibe por la fe.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, está hablando de ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, está hablando de la necedad, ya vimos lo de la necedad. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Entonces la carne nos habla de pecado. Otra cosa que ciega es el pecado. En el 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas ya conocían el Evangelio, entonces nosotros no podemos decir que estamos exentos de no ser confusos y de ser engañados, porque la Biblia nos dice, aún los cristianos, dice, podrían ser engañados, y también lo dice Pablo cuando dice, pero me temo, dice, que seáis engañados como a Eva. Entonces nos está diciendo, ¿verdad?, que teme que vayamos a ser confundidos. Pero la palabra aquí que se ve como hechizo es, ¿quién os fascinó? Dice que la palabra fascinó es de latín. ¿Y de dónde es el latín? De Italia, de Roma, de los países, ¿verdad? De por allá, usted sabe. El latín fascinare es un hechizo. Entonces veíamos que Manasés veía el hechizo, ¿va? Pero ¿cómo podemos ser fascinados? Con la palabra, con otro evangelio que no sea el del Señor Jesús. Así nos quiere confundir el mundo, así quieren establecer. ¿Y cómo lo van a hacer? En la Biblia dice también, ¿verdad?, que Dios es amor. Todos creemos que Dios es amor, pero hay una palabra que dice, ya no hay varón, ya no hay mujer. ¿Y cómo lo quieren hacer ellos? Confundiendo, ¿verdad?, haciendo una mezcla. Y usted cuando usted le habla a alguien de X religión, lo primero que nos dicen es, pero creemos en un mismo Dios, ¿verdad? Amén, creemos en un mismo Dios. Sí, pero las costumbres, lo que usted hace, no es lo mismo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, hemos aprendido, nos han enseñado. Y entonces ellos solo van a decir, pero Dios es amor y entonces unámonos todos. Y porque el Dios que usted cree, el Dios que usted adora, es el mismo. Y no, las enseñanzas, las costumbres no van a ser las mismas. Y aparte que Dios ya nos advirtió, ¿verdad?, de que no le gustan las mezclas. Y así, hermanos, es de que la cura para ese hechizo es la palabra. Pero no cualquier palabra, ¿verdad?, sino la palabra que el Señor ha dejado escrita. La palabra que el Señor nos está enseñando. También hay otra que esta no la anoté por acá, pero algo que también ciega, algo que ciega es la viga en el ojo. Fíjese que eso hasta ayer que lo entendí, porque dice que nosotros vemos la paja en el ojo ajeno. Y la paja es una basurita minuciosa. Dice que la paja también se origina de lo que es el algodón. Una pelucita de algodón, una pelucita de lana. Nos lastima el ojo, ¿verdad?
pero lo que va a tener el hermano en su ojo, y que también a nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Una viga, podemos tener una viga. Y cuando voy y busco lo que es la palabra viga, hay diferentes vigas, pero ¿qué es lo que hace una viga? Sostiene. La viga puede ser de madera, la viga puede ser de metal, pero algo que encontraba es de que la viga puede estar en un tejedor. Entonces, si nosotros tenemos una viga y nosotros estamos viendo lana o algodón en el otro hermano, esa pelucita, la viga la va a empezar a tejer. Y teje. Y esa paja, muchos lo traducen como juzgar a alguien más, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta que nuestro ojo está tejiendo. Por eso es que busca pajas. ¿Por qué? Porque tenemos un tejedor en el ojo. Y va tejiendo hasta que nos va a cegar. Va a tejer y tejer, nos va a cegar. Pero le digo yo, hasta ayer lo entendí, porque entonces venía a mi mente, ¿verdad? Que alguna vez yo escuché una prédica y decía que el que teje es el gigante. Si usted va a la Biblia, y lo puede hacer después, ¿verdad? Va a la Biblia y va a buscar quién es el que teje, los gigantes. Cuando David mató a Goliat, dice que el gigante tenía una bola de tejer. Entonces el que teje es el gigante. Y también siempre que nos habla de gigantes, lo que usted va a ir a encontrar es de que es tejedor. Y bien, hermanos, vamos a ver el tiempo, ¿verdad? Que hay mucha palabra, pero ya vamos a ir concluyendo. Y vamos a leer lo principal, lo que ahora usted tiene que agarrarlo y hacerlo suyo, ¿verdad? Es Juan capítulo 12. Capítulo 12 y en el versículo 44 vamos a leer. Vamos a leer del 44 al 50. Dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, el que le ve, está hablando de ver, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, está hablando de palabra, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza es el que no oye, el que le rechaza es el que no escucha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Dice: yo, la luz. Él es la fuente de luz. Si nosotros tenemos tinieblas en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hablar, en nuestro espíritu,
¿A dónde debemos ir? A la luz. Todo lo que nos produce ceguera, la fuente es la luz. Pero muchos no están viendo, muchos no le ven porque no están viendo en esa fuente. Están acudiendo a otras fuentes y entonces también nos dice la Biblia, ¿verdad? Y se nos ha dado una proclama de que en este año van a haber muchos ciegos, pero no solo ciegos físicos, porque también creemos, ¿verdad?, que el Señor abrió los ojos y también Pedro abrió los ojos también físicamente, pero también vamos a abrir los ojos a través de la luz a todos aquellos que no ven, pero ahora entiendo que son los que no ven, ¿verdad? Porque están cegados porque el Señor los cegó. Entonces todos ellos también, por fe, creemos que todos ellos van a ver. Y ahora vamos a leer, ya para finalizar, vamos a leer en Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 y vamos a leer en el capítulo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién se le dio? A Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y sigue diciendo aquí, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este aquel hijo de José? Amén. Aquí la proclama, vimos la proclama. Y el año favorable, aquí dice agradable, ¿verdad? Pero el año favorable fue el inicio de todas las proclamas. Y cómo en las últimas proclamas nos llevó el Señor, nos llevó en reposo, nos dio renuevo, nos dio reconciliación. Pero ahora vamos a poder hacer todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí dice que la palabra del libro lo enrolló y se lo dio al ministro. Al ministro se le dio el rollo. Nosotros tenemos abundancia de enseñanza, ¿verdad?, con nuestro apóstol, pero también aquí en casa. ¿Por qué? Porque la bendición, ¿verdad?, viene de lo alto, ¿verdad?, que es el Señor. Dice: las barbas y baja las vestiduras hasta el borde, y ahí estamos nosotros. Y todos van a decir: ¿quién es este?, ¿verdad? Así como decían del Señor: ¿quién es este? Este era aquel hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo al hijo del carpintero, al hijo de José. Ellos no estaban viendo al Señor. Y aquí dice que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor,
Nuestro error más grande es poner la mirada en el hermano, poner la mirada en el pastor, poner la mirada en el hombre. Mientras que la palabra nos dice nuestros ojos en Él, en el Señor, el blanco perfecto para todos nosotros, para todo aquel que nos escucha, debe de ser el Señor, nuestro Dios, Jesús, nuestro Salvador, el ungido, el precioso, el maravilloso, el todopoderoso. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a orar, ¿verdad? Ministrar la palabra, dándole gloria a Dios y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nuestros ojos no estén más cegados, que nuestros ojos, si hay tinieblas, nosotros podamos correr a esa fuente de luz. Amén. Invito a mis hermanos, ¿verdad? Vamos a ministrar la palabra y a orar, ¿verdad? Para ser bendecidos. Amén. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, amado Rey, por abrir nuestros ojos, Señor, porque nosotros también estábamos cegados, Padre. No podíamos ver, Padre, que tú nos buscabas. No podíamos escuchar tu voz, Padre. Mas ahora te conocemos, mas ahora te escuchamos, Padre. Y también creemos, Padre, que te veremos. Te queremos ver, hermoso Santo. Queremos verte. Queremos, Padre, ahora suplicarte, Señor. Suplicarte, Señor amado, que si en nuestros ojos, Padre, se han llenado de vigas, si nuestros ojos, Padre, se están oscureciendo, si nuestros ojos, Padre, si en nuestro corazón aún hay tinieblas, huyan esas tinieblas porque tu luz entre. En el nombre poderoso de Jesús estamos suplicándote por todo aquel que está cegado, Padre. Tú abras sus ojos en esta hora. Tú abras sus oídos en esta hora, maravilloso Santo. Que ellos puedan entender, que nosotros también podamos entender lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres que veamos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, suplicamos que también a ellos tú abras sus ojos. Ya no haya más tiniebla, ya no haya más oscuridad en ese caminar. Porque si tú vas delante, Padre, si tú vas delante, no temeremos. Porque si tú eres el camino, Padre, ese camino será una lumbrera, ese camino será lleno de luz. Esa senda, Señor, esa senda que caminaremos, esa senda que estamos caminando, el Espíritu Santo, Señor amado, nos guíe. Queremos ser guiados, Padre. Queremos escuchar tu voz. Queremos entender con el corazón y no solo oír pesadamente. Queremos, Padre, que ahora ese corazón endurecido pueda escuchar que tú lo estás llamando. Pueda escuchar tu voz, Padre. Pueda ver esa puerta. Pueda saber que esa puerta es estrecha. Pueda saber
Que esa puerta es estrecha, pueda saber que tú eres la puerta. Pueda saber, pueda conocerte, oh Jesús de la gloria. En el nombre maravilloso tuyo estamos pidiendo. Ahora, Señor, bendice todo aquel que escucha, todo aquel que ve esta transmisión. Entre esa luz y que cada día, Padre, sea como dice tu palabra, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea esclarecido. En el nombre poderoso de Jesús, bendice todo aquel que ahora ve, todo aquel que ahora escucha esta palabra, que es palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas. Bendice, oh amado, la vida de mis hermanos, la vida, Señor, de todo aquel, Señor, que entrará a casa, pueda ver esa luz y no salga cegado. No salga, Señor, con solo haber escuchado una prédica más, con solo oír, sino que pueda entender y que podamos ver, que podamos creer y esa fe sea aumentada en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.